Nuestros hijos hoy están recibiendo una visión distorsionada de la sexualidad. Enfrentan la desintegración familiar, información sexual carente de formación en el carácter y una contradicción entre lo que reciben en sus casas y los medios masivos de comunicación. Ante esta realidad, instruir para la vida desde el hogar debe de ser una prioridad. Educar no es imponer. Educar es inspirar a una sana conciencia de la vida. Es construir una autoestima sana y un carácter fuerte. La educación es la suma de cada uno de los momentos que van dejando una marca que se recuerda para toda la vida. Si educar es modelar, los niños captarán lo que sus padres creen, al ver cómo estos se comportan diariamente. El éxito en la vida no depende del centro educativo donde estudian los hijos. Los padres somos responsables del desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos que les permitirán realizar el viaje de la vida con acierto. La mucha ocupación de los padres, el deterioro familiar que experimentan los hogares actualmente, conducen a muchos padres y madres a permanecer aislados del crecimiento de sus hijos. Al desentendernos de la formación de nuestros hijos, estamos perdiendo el único tiempo que tendremos para influenciar la construcción de su carácter, la concepción que tendrán de la vida y la oportunidad de proveerles las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de vida. Los padres necesitamos planear algunas cosas que pueden ayudar a nuestros hijos a descubrir el mundo. Si no lo hacemos, lo hará el Internet, la pornografía, los amigos y los medios de comunicación. Si educar es inspirar, entonces debemos invertir cantidad y calidad de tiempo en enseñarles valores que fortalezcan su discernimiento, su razonamiento y su habilidad de juzgar la vida con una sana conciencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Familias de Éxito, donde tratamos temas para fortalecer a la familia. Hoy tenemos como invitados a unos verdaderos consentidos de este programa, como son los doctores Humberto y Lupita Salgado. Es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Sandy. Es un gusto estar aquí contigo. Igualmente, muy contentos de estar aquí, Sandy. Pues hoy hablaremos acerca de cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos. Me gustaría que me comenten por qué para algunos padres es tan difícil tratar el tema de la sexualidad con sus hijos. Bueno, yo quisiera contestarte. Tú dices para algunos, pero yo diría para todos. Así porque es. La causa principal es el pudor natural que tenemos como seres humanos. Y ese pudor se incrementa cuando estamos hablando de la relación padre-hijo. Entonces, cuando tengo que enfrentarme a hablar con mi hijo, mi hija, sobre sexualidad, pues hay ese primer obstáculo. Si además no domino el tema, tengo experiencia en vida sexual porque estoy casado, pero no tengo ese dominio de conocimiento y de conceptos, entonces eso va haciendo un efecto de suma y terminamos con mucha frecuencia mejor esperando y deseando que alguien más, llámese escuela, sea el que eduque a nuestros hijos. Un mal concepto, pero esa sería principalmente la razón. Así es. Y Lupita, ¿es el papá, la mamá o ambos quienes deben abordar el tema con los hijos? Ambos, tienen que ser ambos los que abordan el tema. Claro que depende de la etapa y a quién está preguntando el niño. Si mi hijo me pregunta a mí como mujer y yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que hablar esto con tu papá. Ahí estoy dando un mensaje también, como dice Humberto, de algo que a lo mejor suena como oculto. Puedo dar una respuesta y lo primero que tengo que hacer es preguntar también por qué él está inquieto, qué es lo que escuchó. Tengo que averiguar un poco más y tener una buena comunicación con él. Pero generalmente es al que el niño hace la pregunta, tiene que dar una respuesta, no tiene que esperar al cónyuge, aunque sea un varoncito o una niña. Claro que depende de la etapa, va a ser mejor que sea el papá o la mamá y depende del sexo del hijo también. Pero ambos tienen que contestar las preguntas del hijo y hacerlo con naturalidad, hacerlo con la verdad, hacerlo de manera que el niño no sienta que es un tema peligroso, delicado, que disgusta,
porque entonces se va viendo la sexualidad de esa manera. Exactamente, ¿no? Crear ese ambiente de confianza, Así me imagino, es. siempre con el debido respeto, ¿no? Así Para que es. ellos se puedan acercar a los papás a hacer este tipo de preguntas, como dices. Así es. ¿Y cuál sería la edad indicada, Humberto, para hablar de sexualidad con los hijos? Mira, no hay edad indicada. Debemos educar más que hablar y enseñar, educar a nuestros hijos desde el nacimiento. Y hay quien dice, desde el embarazo mismo empieza la educación de los hijos. ¿Cómo? Pues primero capacitándonos nosotros respecto a lo que tenemos que enseñarles y educarles. Yo te digo educar porque educar significa transmitir valores, transmitir tradiciones, transmitir conceptos, transmitir moral, transmitir ejemplos. O sea, no solo hablamos con nuestras palabras, hablamos con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces debemos tener una correcta orientación para que nuestros hijos vayan aprendiendo lo que es una sana sexualidad. A mi hijo varón lo voy a tratar como varoncito, voy a afirmar su identidad de sexo. A mi hija la voy a tratar como mujercita. En el caso de yo como padre, hombre, tengo una manera de actuar y mi esposa tendrá también como mujer una manera de actuar con ellos. Entonces, la edad, como decías, tu pregunta es desde el embarazo mismo, desde el nacimiento mismo, y habrá maneras de irlos enseñando de acuerdo con su edad. Por lo tanto, es importante, desde que viene el hijo en camino, prepararse, ¿verdad? Así Para esas es. preguntas Sí. que inevitablemente van a llegar en algún Así es. momento. Así es. Y comentan que desde la primera etapa, que va de los 3 a los 5 años de edad del niño, es importante empezar a hablar sobre sexualidad. ¿De qué manera lo hacemos? Me gusta, me encanta la pregunta, porque esa etapa donde dice, ¿por qué de los 2 años a los 3 empezamos a hablar de sexualidad? Porque es cuando el niño toma conciencia de género. O sea, antes de eso no está consciente que hay niños y niñas, pero cuando el niño comienza a preguntar, ¿por qué es diferente mi hermana que yo? O la niña, ¿por qué mi papá tiene un órgano que yo no tengo? Y empieza a inquietarse con la fisonomía o el busto de la mamá. Es un tiempo donde ya tenemos que ser un poco más directos con respecto a la sexualidad. Humberto hablaba, nos tenemos que preparar desde el momento en que nos estamos preparando como padres. Así es. Pero en esa primera etapa, los padres tienen que hablar los dos. Tú preguntabas hace rato, ¿quién? ¿Papá o mamá? Ambos. En la primera etapa, entre los 2 y los 6 años de edad, es una etapa de identidad. Los niños están percibiendo si son hombre o son mujer, y por eso es tan importante que las dos figuras paternas estén presentes, que tanto el hombre como la mamá le conteste al niño las preguntas. Pero es muy curioso, generalmente los niños preguntan más porque quieren una reafirmación de que fueron aceptados cuando vinieron al mundo. Preguntan, ¿me querías cuando estaba en tu pancita? ¿Cómo vine yo? No quieren lecciones de anatomía, ni tampoco aprender de óvulos y espermatozoides. Lo que quieren saber es si eran aceptados y amados. Luego, cuando entran a la primaria, es una etapa donde los niños generalmente comienzan a aprender más de roles, más que de diferencias. ¿Qué hacen las niñas y qué hacen los niños? ¿Cuál es la diferencia entre la conducta de un varón y de una mujer? Como es reafirmada la identidad de género ahí, es importante que la relación de la mamá sea más cercana con la niña y del papá más cercana con el niño. Por supuesto. Así que si está bien abierta la línea de comunicación, el padre del mismo sexo es el que debería responder las dudas. Los niños en esa edad generalmente están más inquietos de si duele cuando nacen. A veces están probando a los papás para ver si los papás les dicen la verdad porque escucharon algo. También buscan afecto porque preguntan mucho para reafirmar, y a veces como papás es muy cansado porque ya nos preguntaron una cosa, fue embarazoso para nosotros responder y luego nos vuelven a preguntar lo mismo. Quieren averiguar si dijimos la verdad. Entonces tenemos que documentarnos, pero siempre preguntarles por qué. ¿Por qué estás preguntando eso? Para no darles información de más también, ¿verdad? Hacerles daño. Si cuando llegan a la adolescencia, si hubo una buena comunicación anterior,
van a tener una buena comunicación con nosotros. Así es. Pero nosotros nos encontramos con los padres queriendo hablar de sexualidad cuando los hijos están en la adolescencia, cuando se perdieron todas las oportunidades de comunicación. Si no hubo una buena comunicación antes, en la adolescencia no le van a preguntar al papá ni a la mamá. Entonces van a preguntar con los amigos, pero la manera de educar sexualmente en la adolescencia es más por historias, efectos que tienen en los ejemplos de gente que tengan cercana, sin el afán de sermonear, porque son hipersensibles a los sermones. Y ya cuando pasan la adolescencia, pues se supone que ya debemos haberlos educado completamente en esa área, ¿verdad? Así que es un trabajo de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida, así es. ¿Y cómo influyen, Humberto, las creencias erróneas que muchas veces tienen los padres en que haya una falta de educación sexual o incluso una educación sexual incorrecta en los hijos? Pues imagínate, es como un ciego guiando a otro ciego en un tema tan importante como es esto. Creo que todos, la mayoría de las personas, venimos arrastrando tabús, mala información, informaciones erróneas que tomamos como paradigmas, como cosas ciertas, nada más porque lo dijo papá o mamá o porque lo dicen todos, y sin embargo son cosas incorrectas que las transmitimos a los hijos, sea verbalmente o por ejemplo, y entonces pues ellos también van a seguir arrastrando con esta mala sexualidad. Por eso lo importante de la preparación sexual. Hemos estado en cursos dirigidos a padres donde nos damos cuenta que padres con licenciaturas, o sea, con niveles académicos elevados, no conocen bien de sexualidad y están ávidos por escuchar y aprender y corregir y saber cómo educar a los hijos, pero de una manera correcta. Entonces, claro que influye. Si estamos nosotros torcidos y mal informados, eso vamos a transmitir a nuestros hijos. Y pues no es lo más deseable, ¿verdad? Me imagino que hay muchos padres y de los que nos están viendo que tienen esa intención de hablar este tema con los hijos, pero no saben el cómo hacerlo. Entonces esperemos que a través de este programa se motiven a hacerlo, ¿no? Así es. Amigos, vamos a un corte y regresando seguiremos hablando de este importante tema. No se mueva de su asiento. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llego. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo.
amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Estamos en Familias de Éxito platicando con los doctores Humberto y Lupita Salgado sobre cómo hablar el tema de sexualidad con los hijos. Lupita, algunos especialistas en educación sexual afirman que enseñarle a los niños que sus partes íntimas son privadas puede producirles un complejo que va a afectar su desempeño, pues su vida sexual futura. ¿Tú qué opinas al respecto? Depende de la forma en que el padre hable acerca de eso. Es necesario el pudor, ¿verdad? Humberto decía, es lo que nos limita a veces para hablar con nuestros hijos abiertamente de la sexualidad. Pero si un niño hace una pregunta sobre su sexualidad y la mamá le dice, chamaco cochino, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Pues claro que va a interferir en lo que tiene que ver con su buen desarrollo. Puede interpretar que su cuerpo está bien, pero sus genitales no, que tienen algo sucio o malo. Pero es necesario que nosotros les enseñemos a los niños que hay pudor en eso. No pueden estar desnudos, no pueden estar sentados, porque es una protección también para ellos hasta del abuso sexual infantil, que es más común de lo que nosotros quisiéramos que fuera. No, ningún niño debería ser abusado sexualmente y las cifras son alarmantes. Si nosotros no enseñamos al niño a tener pudor, está más expuesto a ese tipo de cosas. El detalle está es como enseñarlos a ir al baño. Nosotros les decimos que es un área donde ellos van a estar solos, los enseñamos a que es una parte íntima. Que nadie debe de tocar. Ajá, pero no es algo malo. Exactamente. Nada más la sexualidad tiene su tiempo y tiene su manifestación donde tiene que ser cuidada para esa área en una relación íntima que va hacia el matrimonio. Pero si nosotros no les enseñamos a tener pudor, entonces vamos a tener un libertinaje sexual que al que va a afectar más es a nuestro hijo. Exactamente. Entonces, claro que les hace daño si nosotros lo hacemos mal, pero si no les enseñamos pudor, les estamos haciendo más daño todavía. Exactamente. Y Humberto, ¿es conveniente la educación sexual en el aula, incluso desde el primer año de primaria? Y de ser así, ¿de qué manera debe ser esta? Sí, es importante, es bueno. Quisiera puntualizar que la educación sexual debe ser primeramente en el hogar. Esa es la parte esencial, es la número uno. La educación sexual o la sexualidad se debe aprender en el hogar, a través de los padres. Pero la escuela tiene también una parte importante, esa parte formativa, esa parte objetiva, científica, formal, y por supuesto que debe empezar desde que el niño toca la escuela. Nada más que debe ser adecuada, apropiada a su edad. Y con un ejemplo sencillo quisiera ilustrarte esto. A un bebé que solamente toma leche, pues tú no le das chile, ni le das chorizo, ni cosas así. A un simple pan no se lo das porque no está en tiempo. No son alimentos que no se puedan comer, pero no es el tiempo para hacerlo. Entonces,
Debe haber sabiduría para saber cómo ir enseñando a los niños la educación sexual que requieren conforme van avanzando en la escuela. De acuerdo a su madurez. Así es. Y además debe ser información y educación, no debe ser promoción. De repente leemos libros y escuchamos pláticas respecto a cómo enseñar a los niños donde parece más una promoción y una publicidad de la sexualidad y apurándolos a que la ejerzan e insistiendo que son libres en todo esto, y eso no es correcto. Exactamente, ¿no? Y hemos visto que tiene más inconvenientes que ventajas. Así es. Así es. Lupita, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué ocurre cuando la educación sexual está centrada únicamente en informar sobre lo que es el proceso físico o biológico y dejan fuera las valoraciones morales? Yo te diría que ocurre lo que ya nos está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Lo que nos está sucediendo como sociedad en todo el mundo. Mayor número de embarazos entre adolescentes, mayor número de hijos abandonados por los padres, mayor promiscuidad sexual y todo lo que eso está lastimando. No tenemos tantas estadísticas aquí en México, pero por ejemplo en Estados Unidos el 50% de los hijos vive con solo uno de sus padres. Entonces, si tú separas la sexualidad de la moralidad, te metes en problemas, porque cada vez que yo tengo relación con otras personas, yo tengo que tener ética, y la ética incluye en la moral. ¿Sobre qué está basada mi moral? ¿Sobre lo que yo opino, o sobre lo que tú opinas, o sobre lo que quién opina? Exacto. Entonces tiene que haber una autoridad superior que tiene una opinión que no varía, no importa la cultura, la edad, el tiempo en que estemos viviendo. Cuando separamos la moralidad de la sexualidad, entonces vamos a abrir la puerta a abusos sexuales, a violaciones, a adicciones sexuales, porque ¿cuál es el límite si no hay moral? Exactamente, ¿no? ¿Y cómo nos distinguiríamos de los animales? Porque ellos funcionan por instinto sexual, ¿verdad? Y el ser humano... Pero nosotros no somos de instinto, nosotros somos de razón. Sí. No, o sea, ¿qué nos diferencia de los animales? Que nosotros tenemos uso de razón y que tenemos relaciones que están basadas en el amor, en otro tipo de cosas, de valores. Si nosotros no ponemos moral en la relación sexual, que es lo que Humberto mencionaba, parece que se promueve y dice, uno de los derechos es que los jóvenes tienen derecho a una educación sexual científica. Es verdad, tienen derecho a una educación sexual científica, pero la ciencia dice que tú tienes un evento que se reproduce una y otra vez. Pon a un muchacho a ver pornografía y se va a convertir en un adicto sexual una y otra vez. Entonces, eso es científico, ¿pero es correcto? Pues no. No. Entonces, si sacamos la moral de la fórmula, vamos a tener problemas todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Y el respeto a las personas y el respeto a uno mismo, que también es muy importante. ¿Hasta dónde llega el papel de los padres en cuanto a la educación sexual y hasta dónde el de la escuela? Es una pregunta difícil, incluso comprometedora, ¿no? Pero nuevamente yo te insistiría en que la principal educación sexual, como la educación a cualquier nivel, debe surgir del hogar, del núcleo familiar. Debería ser compromiso de los padres educar a los hijos. Pero este concepto de la escuela, llámese Estado, es un concepto que tiene más de 20 siglos, con Aristóteles empezó. Él fue el que dijo, el Estado debería encargarse de educar a los hijos para que lleguen a ser buenos ciudadanos. Entonces estamos arrastrando una tradición de muchos siglos, pero lo que hemos visto que funciona mejor es que la familia se encargue de la educación y que el Estado contribuya a reforzar, ¿no? A reforzar y formar algunas cosas. Así que a muchos padres les parece más cómodo evadir esa responsabilidad, ¿verdad? Y soltarla ya sea a la escuela o a los medios de comunicación, ¿no? Y muchas veces por eso la educación que se tiene es deficiente, porque no se está cumpliendo lo que se debe hacer en casa.
Así es. Pues Humberto y Lupita, muchas gracias por todos estos consejos que nos están dando, que yo creo que están sirviendo para que los padres puedan abordar de una manera más natural y sana el tema de la sexualidad con los hijos, que es un tema muy delicado, por cierto, y nos quedaremos platicando con ustedes un ratito más, pero ha llegado el momento de despedir a nuestro público televidente. Sí, nuestra intención sería que este programa sirva de motivación, más que nada para aprender más, para aprender la sexualidad correctamente y cómo transmitirla a nuestros hijos, con un alto grado de moralidad. Pues amigos, los esperamos la próxima semana, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista donde estaremos hablando, entre otras cosas, acerca de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes en México. Así que va a estar muy interesante. Los esperamos. You are the mighty God, highly exalted one, the everlasting Son, merciful, gracious one, the great I am. You are the faithful King. En el matrimonio, como en cualquier otro aspecto de la vida, podemos perder de vista de dónde provienen nuestras bendiciones. Nuestra perspectiva siempre debe ser de profunda gratitud hacia el dador de bendiciones. Dios nos ha bendecido de modo inconmensurable con el hecho de darnos la vida. Nuestra insatisfacción o gratitud depende de la perspectiva que escojamos. Un día, mi esposa y yo organizamos una tarde de recuerdos. Disfrutamos tanto de ver cada fotografía y nuestros videos caseros. En uno de ellos, de una Navidad de hace muchos años, nos cambió esa perspectiva para siempre. Al mirar nuestra primera Navidad, nos conmovieron dos escenas. La primera nos mostraba desbordantes de felicidad y de emoción por un microondas usado que yo había comprado a Ivonne. En esos tiempos, un regalo económico parecía producirnos mucha felicidad. Sin embargo, la verdadera bendición apareció muy pronto gateando en la escena de video. Era nuestra primera hija, Mónica. Al contemplar a la que entonces era nuestra bebita, nos invadió la conciencia de cuánto nos había enriquecido Dios mediante bendiciones que no se pueden comprar con dinero. 4 años más tarde, nos dio otra bendición con nuestra hija Sandra. Y últimamente con 2 nietos, David y Moniquita. Hoy día, cuando hacemos un inventario de bendiciones, nos fijamos en las cosas que Dios nos ha dado, que ninguna cantidad de dinero hubiera podido adquirir jamás. Y descubrimos que nos ha colmado de bendiciones. Aprenda a estar agradecido con Dios por lo que tiene, aunque sea poco, y no se centre en lo que le falta. Aprenda a valorar la gran bendición que es disfrutar cada momento con su familia. Pídale perdón a Dios por no haber sido agradecido con Él e invítelo a entrar en su corazón. Viva de ahora en adelante para agradecerle todo lo que tiene. Si usted hace esto cada día, estará contribuyendo a formar una familia de éxito. Que Dios lo siga bendiciendo grandemente.